Nosotros no entendemos nada y Toño sigue. Él sigue. Decíamos que la energía en el punto inicial, ¿cierto? Tenía que ser igual a la energía en el punto de equilibrio. Pero que en el punto inicial no iba a haber energía cinética y en el punto de equilibrio no hay altura, por lo tanto lo que no hay es energía potencial. Entonces, estamos diciendo que la energía potencial en el punto inicial tendrá que ser igual a la energía cinética en el punto de equilibrio. ¿Ok? Estas nomenclaturas pues me están hablando solamente del lugar, ¿no? Esto sería el inicial y esto es en el punto de equilibrio. ¿Ok? Ya hay alguien que le dice que no me sirve. Bueno, no sé qué no le sirve. Listo. Entonces, ¿qué significa? Que, pues de acuerdo a eso, ya habíamos hecho el cálculo de esto de acá, que nos había dado 0.300, ¿qué? 392. 0.392. 0,392 tiene que ser igual a la energía cinética que va a haber en este punto. Sabemos que la energía cinética la calculamos como un medio de la masa multiplicada por la velocidad elevada al cuadrado. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es despejar. El 2 que divide lo paso a multiplicar, la masa que multiplica vendría a dividir y por último le sacamos raíz cuadrada. Por lo tanto, esto quedaría como raíz cuadrada de 2 por 0.392 dividido entre el valor de la masa, que era 0.8. Y con eso tenemos nuestra velocidad máxima. ¿Ok? Entonces, calculadora, raíz de 2 por A dividido entre 0.8. Y eso daría 0.99 por redondeo, ¿no? Profe, 99. ese 0,8 es lo de la masa. Sí, sí, porque ¿No sería 0,1? ay, 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 pero es que no le Y digo. da 2,8. En ambos casos invertir los valores, ¿sí o no? Sí, 2,8. ¿Ya que entonces? Bueno, raíz de 2,8. 2.392 dividido Créenos. punto 1. Y no confía. Y eso da exactamente 2,8 metros. Y ahí tendríamos la velocidad máxima del péndulo. ¿Ok? De igual forma, podríamos calcular la velocidad en cualquier instante. ¿Ok? Y digamos que en ese instante lo que yo tengo que saber es qué ángulo se está formando o qué altura tendría el objeto en ese punto, ¿sí? Para poderlo reemplazar en este cálculo de energía potencial, ¿ok? Tendría que saber qué ángulo se está formando aquí o, por el contrario, saber la altura, que sería esto de acá. Recuerden que todo esto es la altura que tendría el objeto en ese instante. ¿Sí estamos? Resulta Sí. que aquí con este coseno, ¿sí? Eso corresponde, les recuerdo que eso salió, ese coseno salió fue de esta magnitud que nosotros tenemos acá, ¿cierto? Que es esta misma de acá. Y le acordamos que esa longitud era L por el seno del ángulo alfa. Es decir, la amplitud que va a tener el objeto en un instante determinado va a estar dada la amplitud, ¿cierto? La separación que tiene esto va a estar dada como L por el seno de alfa. Esto sería la amplitud. ¿Puedes repetir lo que dijiste, por fin? Claro. La amplitud que tiene la masa, es decir, la amplitud que nosotros le damos al péndulo,
para que empiece su movimiento oscilatorio corresponde es a esta longitud, ¿sí? Que es el cateto opuesto al ángulo que se está formando. Y por razones trigonométricas sabemos que el cateto opuesto siempre se puede calcular como la hipotenusa, que sería la longitud de la cuerda, multiplicada por el seno del ángulo. ¿Ok? Esto va a ser la amplitud que tenga nuestro péndulo. Resulta que en razones trigonométricas, específicamente con el ángulo, con el coseno del ángulo, ¿sí? Con el coseno, esto de acá, el coseno de un ángulo en radianes es muy parecido al valor del ángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes, por ejemplo, calculan el coseno de 0, ¿sí? Perdón, estoy diciendo lo contrario. Sí, en radianes, el coseno de un ángulo cercano a 0, aproximadamente 0, ¿sí? Es igual al valor del ángulo. ¿Ok? Por eso, en algunos textos van a encontrar con que el péndulo puede mantener una amplitud o la amplitud del ángulo es igual al coseno del ángulo. ¿Listo? ¿Por qué? Porque sencillamente su valor es muy parecido. No es exactamente igual, pero sí es muy parecido, al punto que dicen que el péndulo se mantiene en una situación constante siempre y cuando el ángulo inicial sea inferior a 15 grados. Creo que son 15, 10 grados lo que se propone. ¿Ok? Sin embargo, nosotros no vamos a hablarlo en esa condición particular, sino que vamos a hablarlo en una condición general. ¿Ok? Esto por si alguno quiere consultar algo de lo que aparece en la literatura con respecto al movimiento de un péndulo y de pronto no va a encontrarse con una ecuación como esta, ¿sí? Porque vuelvo y repito, está dada única y exclusivamente para situaciones donde se dan ángulos muy pequeños. ¿Listo? Entonces, por allá no van a encontrar esto así. Listo. Entonces, pregunto, ¿qué ángulo se forma o qué ángulo está formando nuestro mismo péndulo? ¿Qué ángulo está formando el péndulo cuando la velocidad es de 1,4 metros por segundo? Es decir, la mitad de esa velocidad máxima. Entonces, la pregunta sería esa, ¿qué ángulo estaría formando? Listo. Para hacer eso, entonces tenemos que partir ya digamos que de la ecuación de la conservación de la energía, sabiendo sencillamente que la sumatoria de nuestra energía, como es constante, pues es precisamente el valor de la energía que teníamos en el punto inicial. ¿Sí? ¿Se acuerdan que este era el valor de la energía en el punto inicial? Entonces, sencillamente tendríamos que decir que esta sumatoria es igual a ese valor. ¿Ok? Entonces tendríamos que 0,392 es igual a la energía potencial que tenga más la energía cinética que tenga en ese instante. ¿Ok? Entonces tendríamos 0,392 es igual a la energía potencial que sabemos que se calcula como un medio de la masa, masa por gravedad por altura, y que esa altura la estamos representando con la letra mayúscula H. ¿Ok? Más la energía cinética, y la energía cinética es un medio de la masa, por la velocidad elevada al cuadrado. Este pedazo de aquí lo podemos conocer fácilmente porque conocemos la masa y conocemos el valor de la velocidad. ¿Ok? Así que lo que tendríamos que despejar es este valor de H. Pero sabemos que esta H va a ser igual a esto,
Por lo tanto, de ahí podemos obtener el ángulo. Entonces, inicialmente vamos a hallar el valor de esta h. Sería 0.392 es igual a la masa, que vale 0.1, por la gravedad, que son 9.8, por la altura h, que es la que no conocemos, más un medio de la masa, que es 0.1, por la velocidad, que es 1.4, elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto lo podemos solucionar. Esto quedaría 0.98 h más este resultado de aquí. También lo podemos solucionar. 1.4 es 196 por punto 1 por, bueno, voy a hacer la calculadora, no me quiero gastar el pequeño cerebro que ya me queda. Cero punto cero noventa y ocho. Y esto es igual a 0.392. Y el problema ahora es despejar, ¿no? Entonces esto que suma pasaría a restar y el 0.98 pasaría a dividir. 0.392 menos 0.098 dividido entre 0.98. ¿Listo? Y eso me va a dar el valor de h. Y eso es igual a 0.3. ¿Estamos? Y como sabemos que h lo podemos calcular de esta forma, entonces me quedaría que 0.3 es igual a L por 1 menos el coseno del ángulo. ¿Ok? Recuerden que todo esto era h. Entonces el L vendría a dividir, me quedaría 0.3 dividido entre L, que era 0.8, y esto sería igual a 1 menos el coseno del ángulo alfa. Como lo que estoy tratando de hallar es esto que está negativo me lo traigo para este lado que quede positivo, y esto pasaría más bien allá a que quede negativo. ¿Ok? Entonces sería coseno del ángulo alfa es igual a 1 menos 0.3 o 3 octavos, como lo quieran escribir. Listo, esto al hacer la división da 3 octavos, y 1 menos 3 octavos es igual a 5 octavos. Y como necesitamos hallar ese ángulo alfa, entonces el coseno pasa a la menos 1. Entonces, alfa sería igual al coseno a la menos 1 de 5 octavos. Y ya eso sí, pura calculadora. Recuerden que estamos trabajando en radianes, ¿no? Así que por redondeo, esto me quedaría 0.9 radianes. ¿Ok? A ver que aquí tengo un invitado que se me quedó.
Vale. Vale, vamos. ¿Aló? Vale, vamos, vamos.
Bueno, ¿cómo van con ese cálculo? No dicen nada, me imagino que van muy bien. Ya. Entonces, ¿vas a responderlo? Ah, Está bien.